Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me presento doctorante María Guadalupe Hernández Torres. Actualmente me encuentro estudiando en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, el doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y del Deporte. El trabajo que estamos presentando el día de hoy compete a la materia de Genética y Deporte impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa, especialista en el área de cardiología. Bien. Vamos a dar inicio como tal con esta breve explicación acerca de un artículo científico que fue el que nos dieron la indicación de abordar a modo de entender qué era eh, lo que compete hacia las indicaciones y utilidad de las pruebas genéticas cardíacas en deportistas. Eh, Hoy en día nosotros sabemos que el ser humano evoluciona y al evolucionar conlleva a muchas otras alteraciones y más cuando se trata de actividad física o deporte. Resulta ser que gracias a esas evoluciones muchas veces podemos presentar alteraciones que posiblemente se vayan transmitiendo de generación en generación y muchas veces pasamos por alto este tipo de situaciones, no lo consideramos, sin embargo, es importante tenerlo presente más cuando se habla en aspectos de alto rendimiento y aunado a eso, cuando trabajamos con nuestros deportistas u personas habituales que se enfocan más en la parte de actividad física. Bien, vamos a dar continuidad a la parte de nuestra presentación. Y vamos a empezar mencionando que la práctica de la cardiología deportiva comúnmente involucra la evolución de atletas para enfermedades cardíacas determinadas genéticamente que pueden predisponer a arritmias malignas, insuficiencia cardíaca y muerte cardíaca súbita. Si bien dentro de la parte deportiva nosotros pues marcamos aquellos indicadores que nos van a ayudar a estar monitoreando la parte de los entrenamientos. Sin embargo, muchas veces no es suficiente y necesitamos nosotros atender por otros medios. El ejercicio de alto nivel puede conducir a una remodelación cardíaca eléctrica y estructural que imita las condiciones cardíacas hereditarias, a menudo denominadas zona gris. Y entonces con esta pequeña y breve explicación podemos pasar a este diagrama de flujo, que este diagrama de flujo, si bien nosotros podemos apreciar, nos enseña las vías por las cuales los atletas procedan con las pruebas genéticas en cuanto a aspectos cardíacos, dependiendo de si tienen un diagnóstico o no. Em, Cabe resaltar que esto se debería de hacer constantemente, sin embargo, muchas veces la parte monetaria es algo que influye mucho para que una persona pueda realizarse los estudios necesarios. Sin embargo, ya estando en la parte de atletas, el recurso pues pasa a ser un factor secundario y tenemos toda la parte de poder generar estos estudios que nos van a ayudar a verificar que la salud, el bienestar de nuestro atleta se encuentra de forma correcta. Y entonces nosotros podemos apreciar brevemente dentro de nuestro diagrama de flujo cómo podemos nosotros atender cuando la persona presenta la parte de algunos casos y cómo se empieza a direccionar con la parte de los especialistas a modo de atenderlo y poder tratarlo para no afectar aún más la parte de su calidad de vida. Dentro de otros aspectos, también podemos mencionar las pruebas genéticas en las afecciones cardíacas hereditarias. ¿Cómo influye? Bueno, la mayoría de los ICC, que son como tal estas las afecciones cardíacas hereditarias, pues de manera constante se heredan de forma autosómica denominante, lo cual significa que existe un 50% de riesgo de transmisión a la parte de la descendencia. Entonces, nosotros debemos de tener presente que esto se puede ir transmitiendo de generación en generación, pero, ¿sí? Para eso es que nosotros nos estamos como tal actualizando y podemos saber qué hacer en determinados momentos.
Según la enfermedad en cuestión, las pruebas genéticas pueden identificar variantes genéticas causantes de las enfermedades, patógenas o probablemente patógenas en hasta el 70% de los pacientes. Y entonces podemos decir que la parte del asesoramiento genético es esencial antes de cualquier individuo se someta a las pruebas genéticas. Y esta parte de las evaluaciones debe ser realizado por la parte de los profesionales de la salud. Estos profesionales de la salud deben estar capacitados, idealmente, también sabe trabajar de manera multidisciplinaria con centros especializados. Es importante mencionarle a la persona qué es lo que se va a hacer, cómo se va a atender, bajo qué protocolos y cuáles son las medidas y los procesos a seguir durante dichas evaluaciones. Cuando se identifica una variante genética causante en el caso índice, a menudo denominamos probando, los familiares pueden someterse a pruebas genéticas para detectar la misma variante, un proceso conocido como prueba predictiva o de cascada. Si la variante está presente, es necesaria una evaluación clínica basal para buscar el fenotipo clínico y manejar de acuerdo con los protocolos establecidos. Y entonces, en las familias en las que ha habido una muerte cardíaca súbita, se requiere una evaluación macroscópica e histopatológica integral del corazón, idealmente realizada por un patólogo cardíaco para una evaluación precisa de la causa potencial de la muerte. Creo algo que nosotros muchas veces olvidamos o hacemos de lado es al menos conocer cuáles son la parte de aspectos familiares dentro de la parte deportiva, ¿no? Si bien nosotros sabemos que cuando empezamos a trabajar con una persona, se requiere realizar una pequeña amnesis a modo de conocer y ver cuáles son la parte de condiciones físicas de aquellas personas que compete a aspectos familiares. Y si nosotros encontramos alguna anomalía más de este nivel, que es más, creo yo, y bajo mi punto de vista, algo muy importante que es la parte del corazón, se debe de considerar en primer momento. El análisis genético utilizando el ADN de muestras de tejido o sangre post-mortem, también conocido como autopsia molecular, puede ser evaluable y ayudar en la evaluación de riesgos de los familiares sobrevivientes. Entonces, con esto nosotros podemos diagnosticar si la persona presenta alguna alteración. Y más adelante vamos a empezar a conocer la nomenclatura, técnicas e interpretación de los resultados una vez que se hayan hecho los debidos estudios. En muchos laboratorios de diagnóstico, las pruebas genéticas se realizan con paneles NGS, que incluyen genes de secuenciación que se sabe que están asociados con la enfermedad diagnosticada o sospechada. La secuenciación del exoma completo, WES, que abarca todas las regiones codificantes del genoma y la secuenciación del genoma completo, WGS, que implica la secuenciación de todas las regiones codificantes y no codificantes del ADN. Es importante reconocer que al realizar WGS o WES, solo deben informar variantes en genes relevantes para el fenotipo, recordando que el fenotipo es todo aquel entorno donde la persona se está desenvolviendo y está generando nuevos hábitos en ella. Los resultados de las pruebas genéticas no son binarios, sino que presentan un espectro de patogenicidad. Las variantes se agrupan en 5 clases de acuerdo con las pautas del Colegio Estadounidense de Genética Médica y la Asociación de Patólogos Moleculares. Y entonces empezamos a ver cómo se empiezan a clasificar según las variantes. Cuando existe evidencia suficiente para considerar una variante como la causa de la enfermedad, se clasifican como patógena clase 5 o probablemente patógena clase 4. Cuando la evidencia indica que es poco
probable que la variante cause enfermedad se clasifica como benigna clase 1 o probablemente benigna clase 2. Cuando hay pruebas insuficientes o contradictorias, la variante se clasifica como una variante de significado incierto, BUS clase 3. Y dentro también de esas variantes podemos encontrar que la clasificación de una variante se basa en una combinación de variables. Frecuencia de la variante en grados, base de datos de población como la base de datos de agregación del genoma ADN. La interpretación y clasificación cuidadosa de las variantes es esencial para evitar errores de diagnóstico y deben de realizarse en centros experimentados que tengan como tal el aval legal y sobre todo la parte de una fiabilidad a la hora de realizar dichos procesos. Si una variante se clasifica como BUS, entonces la variante no se puede usar para respaldar un diagnóstico sospechoso o para pruebas genéticas en cascada de familiares. Y entonces, con esto pasamos a pruebas genéticas en cardiología deportiva. Con esto empezamos con la identificación, evaluación y manejo de estas enfermedades hereditarias como una parte integral de la práctica de la cardiología deportiva, ya que esta parte hereditaria están implicados como una de las principales causas en cuanto a muertes súbitas. Entonces, muchas veces hemos escuchado hablar sobre la parte del corazón del deportista, ¿no? Pero como bien sabemos, la parte del corazón del deportista sí se va a dar de forma correcta, gracias a una correcta carga del entrenamiento. Pero ¿qué pasa si entonces la parte del corazón ya se encuentra con una alteración, lo cual está promoviendo que la persona no esté aceptando fisiológicamente y sistemáticamente la parte de las cargas? Por ende va a provocar, ¿sí?, alteraciones a nivel de sistemas y órganos. Y entonces podemos decir que hay datos interesantes a resaltar dentro de este artículo que nos dice que la miocardiopatía hipertrófica representa la mayoría de las muertes en un registro nacional de larga datos en Estados Unidos. La miocardia arritmogénica ha sido reportada como la principal causa de muerte en el noreste de Italia, así como también los estudios en el Reino Unido y Australia indican que el SATS caracterizado por una autopsia negativa o normal es más común de lo que se pensaba anteriormente, lo que sugiere que sea un factor de herencia. Pero, ¿para qué se utiliza? Bueno, la utilidad de las pruebas genéticas con fines diagnósticos es especialmente relevante en aspectos cardiológicos deportivos, ya que los efectos del ejercicio sobre la remodelación cardíaca eléctrica y estructural a menudo plantean desafíos importantes y la diferenciación entre corazón de atleta y la parte hereditaria requiere el uso de variantes herramientas de diagnóstico. Entonces, como lo comentamos anteriormente, saber diagnosticar y realmente dividir cuando se trata de que estemos hablando del corazón del deportista y cuando esta hipertrofia se esté generando o alguna otra alteración por factores de salud. Y es ahí que muchas veces la parte de los especialistas en el medio deportivo dicen es que no es mi área, no sé, etcétera, pero sin embargo nosotros debemos de tener previos conocimientos para saber atender y saber qué hacer si se llegan a presentar este tipo de situaciones. Entonces podemos decir que la parte de los deportistas pueden presentar un aumento del progreso, perdón, un aumento en el grosor de la pared del ventrículo derecho y la dilatación del ventrículo izquierdo, así como también del ventrículo derecho, con deterioro asociado en la función trabeculaciones prominentes del ventrículo izquierdo. De manera similar a los principios básicos de las pruebas genéticas en cualquier entorno, la prueba genética con fines de diagnóstico solo deben usarse en atletas después de una
cuidadosa consideración de una serie de factores en el contexto de un equilibrio multidisciplinario y después de un asesoramiento previo adecuado. Y podemos mencionar que las pruebas genéticas se incorporan a las pautas de ejercicio contemporáneas que tienen como objetivo promover la participación segura en el ejercicio a través de prescripciones de ejercicio personalizadas para atletas de élite y recreativos con estas enfermedades hereditarias. Una excepción notable es la ASM, en la que los individuos que portan una variante casual, incluso en ausencia de evidencia fenotípica de la enfermedad, no pueden participar en deportes competitivos, ya que tienen una mayor probabilidad de progresión a enfermedades. Y esta se manifiesta como insuficiencia cardíaca y arritmias potencialmente mortales con actividad atlética de alto nivel. Y es por eso que empezamos y se deduce, no apenas, sino también ya con la parte de los años, que el alto rendimiento se vuelve nocivo para la salud. Dentro de lo cual podemos también empezar a comentar de esta parte del artículo es la vía para pruebas genéticas en atletas. La vía como tal que se ocupa dentro de la cardiología deportiva es la evaluación clínica integral para determinar si los hallazgos indican cambios fisiológicos o patológicos en el atleta. Los médicos del deporte, los cardiólogos, los fisiólogos cardíacos, las enfermeras genéticas y los genetistas clínicos requieren experiencia pertinente a sus funciones con el diagnóstico. En ausencia de un fenotipo claro o altamente sugestivo o antecedentes familiares de estas enfermedades hereditarias. Habrá una baja probabilidad previa a la prueba para identificar una causa monogénica. Dentro de otra vía que nosotros podemos encontrar como segundo punto es el asesoramiento genético previo a la prueba. Y se proporciona la información y apoyo psicológico al atleta y debe ser realizado por profesionales de la salud debidamente capacitados. Dentro de este mismo punto se apoyan a los atletas para que tomen una decisión informada, habiendo explorado todos los resultados posibles y las respectivas implicaciones de las pruebas genéticas para ellos y sus familiares. Deben explorarse las cuestiones relacionadas con la participación en deportes competitivos, los seguros y cuestiones financieras éticas más amplias. También en un tercer punto podemos comentar la parte de experiencia en pruebas genéticas cardíacas. Es importante para determinar que se analicen los genes correctos para el fenotipo correcto, así como para la interpretación precisa de los hallazgos. Esto requiere pruebas realizadas por medio de los laboratorios clínicos aprobados en colaboración con el EMDT. Con el conocimiento siempre cambiante de las variantes genéticas, la reclasificación siempre es una posibilidad. Y en un cuarto punto, podemos apreciar el asesoramiento genético post-test y este nos va a proporcionar los resultados y va a revisar las implicaciones potenciales con el atleta. El apoyo psicológico en todo momento puede ser necesario cuando un atleta se ha enfrentado a una gran incertidumbre o estrés en los casos en que se ha habido exclusión de los deportes competitivos. Y por último, un seguimiento clínico y evaluación familiar será necesario para atletas con un diagnóstico definitivo o posibles enfermedades hereditarias. Dentro de otros aspectos, debemos de considerar el aspecto ético y legales en cuanto a las pruebas genéticas en deportistas. La decisión a realizar o no pruebas genéticas debe de tomarse después de un asesoramiento genético previo a la prueba. Primero le damos a conocer a la persona qué es lo que se va a realizar, cuáles son los pros y cuáles son los contras, cuál es el proceso a manipular y dependiendo de eso la persona puede determinar si acepta o no dicha evaluación. El asesoramiento genético debe incluir a todas las partes interesadas una clave con las que el atleta desea compartir
el proceso de toma de decisión, en este caso familia, médicos del club, representante del club, asociación deportiva. Pero al mismo tiempo es importante asegurarse de que el atleta tome decisiones sin precisiones indebidas. Y entonces podemos apreciar este pequeño esquema de lo que hemos hablado hasta ahorita. Y entonces nosotros, dentro del medio deportivo, al ser especialistas de la actividad física, requerimos conocer cómo se va a vincular con otras ciencias y comprender cuál es el funcionamiento, ¿sí?, sistemático y orgánico como unidad funcional. Y esto a su vez nosotros podemos apreciar cómo los diferentes cargas del entrenamiento pueden alterar el funcionamiento si no se prescriben de forma correcta. Y un dato importante también a resaltar que mencionaba la parte del artículo es las implicaciones relacionadas con el seguro para el atleta y club están definidas en gran medida por el país en el que reside el atleta. Entonces, en el país como tal va a cubrir cierta parte monetaria de lo que implica el proceso de evaluación de la persona. Como regla general, las compañías de seguros exigen que el atleta revele cualquier antecedente familiar, pero no les exijan que revelen los resultados de las pruebas genéticas, así como también vale la pena señalar que para algunas afecciones como el EQTS, las pruebas genéticas también pueden ser beneficiosas al facilitar el manejo y el pronóstico dirigidos por el genotipo y en última instancia incluso el regreso al juego. Y también muchas veces nos toca trabajar con infantes y el proceso es un poco más complejo. Entonces, también dentro del artículo remarcaba que en el atleta pediátrico las pruebas genéticas para la parte de enfermedades hereditarias deben adherirse a los mismos principios que en el atleta adulto, pero requiere algunas consideraciones específicas. Los centros especializados podrán facilitar un enfoque más integral del asesoramiento genético, incluida en la asistencia de un especialista en salud mental infantil si es necesario. En niños con un fenotipo en cuanto a alguna enfermedad hereditaria altamente sugestivo o establecido. Las pruebas genéticas de diagnóstico pueden confirmar el diagnóstico, así como facilitar la detección en cascada familiar y en algunos otros casos. Escenarios clínicos más comunes que se van presentando a nivel cardíaco dentro de la parte deportiva. La hipertrofia ventricular izquierda, que es un rasgo bien documentado de la adaptación atlética. En la mayoría de los casos, la hipertrofia no supera los 15 milímetros y se asocia con dilatación de la cavidad. Es más prevalente en atletas de raza negra que en atletas de raza blanca. Hombres en mayor comparación en hombres que con mujeres e individuos que participan en deportes de alta resistencia. Otro aspecto a resaltar es la dilatación de la cavidad ventricular, que en este aspecto es una característica común del corazón del atleta, pero cuando se asocia con una función sistólica levemente reducida y o una cicatriz no isquémica, en la zona gris entre la remodelación fisiológica y miocardiopatía. La evaluación clínica integral en la mayoría de los casos es suficiente para el diagnóstico diferencial de estas dos entidades. Otro aspecto a resaltar es el intervalo QT prolongado. Las personas atléticas tienen que exhibir intervalos QT más largos en comparación con sus contrapartes sedentarias. En consecuencia, los intervalos QT corregidos de hasta 470 milisegundos para atletas masculinos y 480 milisegundos para atletas femeninas se aceptan como normales. Arritmias ventriculares. Los latidos ventriculares prematuros en un atleta son bastante comunes y generalmente benignos. Las arritmias ventriculares en atletas jóvenes se pueden clasificar como común o poco comunes según su morfología.
Y como conclusión, para ir cerrando esta pequeña exposición, es a medida que las pruebas genéticas se vuelven más disponibles, existe una expectativa creciente de que se consideren como parte de una evaluación cardíaca integral en atletas cuando sea apropiado. Por lo tanto, es impera- imperativo que los profesionales de la salud involucrados en el cuidado del atleta comprendan las indicaciones, así como las fortalezas y limitaciones de las pruebas genéticas. Muchas gracias por su atención. Excelente noche.